Comenzó a grabar. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro Principios Ocultos de Salud y Curación de Max Heindel, tercera parte, Curación, capítulo 8, Origen y Desenvolvimiento de la Curación. Es un dicho corriente que el ser humano tiene poca vida y muchas vicisitudes. Y entre infinidad de tribulaciones, ninguna nos afecta más profundamente que la pérdida de la salud. Podemos perder fortuna y amigos con relativa resignación, pero cuando nos falla la salud y nos amenaza la muerte, hasta los más fuertes desfallecen. Y comprendiendo la impotencia humana, entonces nos sentimos más dispuestos a dirigirnos a la divinidad en solicitud de socorro. De ahí que la profesión de consejero espiritual haya estado siempre asociada con la medicina y la curación. Entre los salvajes, los sacerdotes eran también médicos, entre comillas. En la antigua Grecia, Esculapio era buscado muy particularmente por los que necesitaban ser sanados. La Iglesia siguió sus huellas. Ciertas órdenes católicas han continuado su obra de mitigar los sufrimientos durante el curso de los siglos que transcurrieron desde entonces hasta ahora. En tiempos de enfermedad, el buen padre, entre comillas, venía como representante de nuestro Padre que está en los cielos. Y lo que le faltaba en habilidad y conocimiento lo suplía por amor y simpatía, si era en verdad un buen sacerdote, y por la fe que engendraba en los pacientes la presencia del sacerdote. Sus cuidados con respecto al paciente no comenzaban en el lecho del enfermo ni terminaban en su restablecimiento. La gratitud del paciente hacia el médico aumentaba su veneración por el consejero espiritual y por consiguiente el poder del sacerdote para auxiliar y elevar a sus pacientes aumentaba a ojos vista, siendo el vínculo entre ellos mucho más fuerte que cuando la profesión del médico y del sacerdocio se ejercían separada e independientemente. Es evidente que Es evidente que el arte de la medicina ha alcanzado una situación de eficiencia que jamás habría podido obtener sin la más pura devoción a ese objetivo. Las barreras sanitarias, la extinción de los insectos portadores de enfermedades son testimonios monumentales del valor de los métodos científicos modernos, de tal manera que parecería que todo marchara perfectamente bien y no hubiera necesidad de ulteriores esfuerzos. Pero en realidad, hasta que la humanidad en conjunto no goce de plena salud, nada hay más importante que la contestación a esta pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar y mantener una salud perfecta? Además de las escuelas regulares de cirugía y medicina, que dependen exclusivamente de los medios físicos para curar las enfermedades, han surgido otros sistemas que dependen exclusivamente de las potencias mentales. Ya se ha vuelto una costumbre corriente que las organizaciones que propagan la cura mental, cura natural, etc., realicen reuniones y publiquen revistas con testimonios de los que han sido mejorados o sanados con esos tratamientos. Pero si los médicos de las facultades y escuelas regulares hicieran otro tanto, no les faltaría, por cierto, un número igual o mayor de testimonios acerca de su eficiencia y sus éxitos. La opinión de millares de personas es de gran valor, pero no prueba nada, porque otros tantos millares pueden sostener justamente el punto de vista opuesto. Ocasionalmente una persona aislada
puede tener razón mientras el resto del mundo está equivocado, como cuando Galileo sostenía que la Tierra se movía. Ahora todo el mundo comulga con la teoría por la cual entonces fue perseguido como hereje. Nosotros sostenemos que como el ser humano es un ser compuesto, la curación tiene éxito en la misma proporción en que ella remedia los defectos de los planos físico, moral o mental del ser. Y bueno, al tener esta constitución múltiple que tenemos, distintos vehículos, y al haberse separado la parte espiritual y moral de la parte física, eso lo que produce es una especialización, pero al mismo tiempo un desequilibrio en el tratamiento de las enfermedades. En algún momento eso se va a tener que recuperar y ya se están tendiendo las líneas como para poder hacer eso. De cualquier manera, la gente que está demasiado cristalizada en una visión materialista pone obstáculos para que se pueda llegar a integrar estos dos aspectos de la curación del ser humano. Igualmente ahora la medicina ya está abriéndose más hacia que las enfermedades tienen mucho que ver con lo emocional. Y por eso Claro. hay las nuevas ramas de la psicología y también de la Al final de acupuntura. cuentas, sí, y siempre hay gente detrás de eso, ¿no? Hay gente que investiga con imparcialidad y va descubriendo, pero también hay otra gente que niega toda participación de la psiquis humana, como y va y trata al- a la salud como la visión materialista que tienen. Siempre esas corrientes están presentes y están en pugna, y en definitiva depende de la gente que los médicos, ¿no? Los, los biólogos y los médicos que van llevando adelante esas posiciones, porque la ciencia no tiene una posición homogénea. Son los médicos y los biólogos. Y cada uno está provisto de sus predisposiciones y su apertura o falta de apertura a considerar las variables que no están habituadas a manejar. Es lógico que la gente que se forma de determinada manera considera otras formas no con el mismo valor. Pasa, por ejemplo, hay en la curación por medio de la homeopatía, que tiene todo un procedimiento explicado y que permanentemente en el correr de los años van apareciendo confirmaciones de que por diluciones así extremas se va produciendo efectos de salud. Hay lugares en el mundo, como por ejemplo nuestro país, Uruguay, en la que está completamente fuera del estudio de la medicina académica, y muchos médicos lo consideran como una superstición, como algo que verdaderamente no tiene valor. Estoy siendo atacado por los mosquitos. Y bueno, con la propia homeopatía sucede eso, y también con otros procedimientos que ni siquiera tienen un agente físico como si lo tiene la homeopatía. Entonces, si uno mira en el correr del tiempo, se va dando cuenta que, como decía Adriana, es verdaderamente así. Se va abriendo un camino. A mediados del siglo XX, el, las consideraciones espirituales acerca de la curación no estaban tan extendidas como ahora. Pero todavía hay que seguir trabajando a ese respecto. Bueno. Seguimos. Curar o sanar.
La gran mayoría de las gentes no hace distinción alguna entre curar y sanar, y por lo tanto no estaría de más explicar la diferencia, la que consiste principalmente en la cooperación o la falta de ella. Una persona puede curar a otra con masajes, drogas, etc., manteniéndose en estos casos el paciente pasivamente como la arcilla en manos del alfarero. No hay duda alguna que con tales tratamientos puede desaparecer las afecciones tratadas y puede el enfermo restablecerse, pero generalmente su restablecimiento no es más que temporario, porque no ha recibido la debida apreciación de las causas reales de su enfermedad y no comprende que ella es la consecuencia de la violación de las leyes de la naturaleza, siendo por lo tanto muy fácil que siga haciendo iguales cosas nuevamente, con el resultado de que la misma u otra dolencia vuelva a aquejarlo. La curación es un proceso físico. Sanar es radicalmente diferente porque en este caso se exige que el paciente coopere espiritual y físicamente con el sanador. Para aclarar más este asunto, no podríamos hacer nada mejor que estudiar la vida y la obra de nuestro Señor el Cristo, cuando las gentes se llegaban a Él para ser sanadas. No esperaban que las sometiera a ningún tratamiento físico, porque sabían que sanarían merced al poder del Espíritu. Esas gentes tenían una confianza ilimitada en Él, lo que era absolutamente esencial, como podemos verlo por los incidentes registrados en el capítulo 13 de San Mateo, donde se dice que Él había ido a las gentes, entre las cuales Jesús, el poseedor original del cuerpo, había morado en su temprana juventud. Esas gentes no veían más que el hombre exterior y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No están sus hermanos con nosotros? Etcétera. Ellos creían que nada grande podía salir de Nazaret, y las cosas fueron hechas de acuerdo con su fe, pues leemos que no hizo allí grandes obras debido a su falta de fe. Sin embargo, la fe... Sí. Vemos cómo la falta de fe está íntimamente relacionado con el prejuicio. Hay un juicio preestablecido de creer que de Nazaret no sale nada grande nunca, y es un juicio en el que no tiene fundamento, que se basa en un conocimiento del pasado, y siempre es un conocimiento parcial, porque no se puede saber si verdaderamente salió algo grande antes. Y además por el hecho de que se cree que se conoce a Jesús, por haberlo visto en la infancia, y conocerlo desde chico. Se conoce la cara de Jesús, se conoce dónde vivía y la familia que tenía, pero la condición espiritual interna no se conoce si se lo está mirando a través de un prejuicio. Por eso es que se dice que nadie es profeta en su tierra, básicamente porque en la propia tierra la gente lo mira con un prejuicio a los demás. Entonces, esto es parte de una enseñanza que no solamente abarca el tema de la salud, sino que abarca un montón de otros temas. Que creemos saber cosas, que esa creencia que tenemos, que la confundimos con el verdadero saber, nos impide poder penetrar y conocer en profundidad lo que tenemos vivo en el presente delante de nosotros. Y bueno, y sigue Mike Heindel. Sin embargo, la fe sin obras es cosa muerta, y en todos los casos en que Cristo curaba a alguien, esa persona tenía que hacer algo, tenía que cooperar con el gran sanador antes que su curación pudiera quedar cumplida. Él decía:
entre comillas, alarga tu mano. Y cuando la persona así lo hacía, su mano quedaba curada. Decía a otro, entre comillas, deja tu lecho y marcha. Y cuando así lo hacía, desaparecía su enfermedad. Al ciego le mandaba, vete y báñate en la laguna de Siloam. O al leproso, vete al sacerdote y ofrece tus dones, etc. En todos los casos había una cooperación activa de parte del que debía ser sanado con la ayuda de su sanador. Y con respecto a esto podemos decir que a veces puede ser que la acción que se le requiera al enfermo esté directamente relacionada con el resultado que se espera. Pero a veces lo único que se necesita es la disposición anímica a, a colaborar, estar formando parte del sistema de salud, no siendo solamente un mero receptor de lo que una pastilla me va a producir o del procedimiento que se está empleando, sino tener esa actitud de estar participando, que esto también tiene connotaciones que van más allá del tema de la recuperación de la salud. Cada vez se necesita más en el proceso evolutivo de la humanidad una participación consciente, activa y voluntaria de intervenir en las cosas de la vida, no ser un mero receptor de lo que otros hacen, no delegar la autoridad en otros de forma absoluta, aunque naturalmente sí interrelacionarse con aquella gente en la que verdaderamente se tiene fe, como en este caso los enfermos con Jesucristo. Y nos sigue diciendo Max Heindel, cuando Nahum vino a Elías, creyendo que este profeta iba a salir con gran despliegue de magia y ceremonias para librarlo de sus manchas de lepra, quedó decepcionado. Y cuando el profeta le hizo decir que fuera y se bañara 7 veces en el río Jordán, se irritó casi hasta el punto de gritar. Y entre comillas dijo, ¿no tenemos grandes ríos en Asiria? ¿Para qué tengo que ir a lavarme en el Jordán? ¡Qué tontería! Carecía del espíritu de sumisión que es tan absolutamente necesario para que la obra pueda ser hecha. Y podemos afirmar que de persistir en ello jamás habría sido sanado de su enfermedad y tampoco habría sido sanado por el Cristo. Los enfermos, si no hubieran obedecido y hecho lo que él decía. Esta es una ley de la naturaleza absolutamente segura. La desobediencia es la que produce la enfermedad. La obediencia, sea que ella implique lavarse en el Jordán o estirar la mano, implica un cambio de ánimo y la persona está entonces en situación de recibir el bálsamo que pueda venir por intermedio de Cristo o por intermedio de otra persona, según sea el caso. Primariamente, en todos los casos, las fuerzas sanadoras provienen de nuestro Padre que está en los cielos, que es el gran médico. Y aquí tenemos un asunto de especial cuidado a considerar, que es el tema de la sumisión, y que está directamente relacionado con su contraparte, que es la crítica destructiva excesiva en la que incurre muchas veces la mente, y está también directamente relacionada en el discernimiento que tenemos que ir desarrollando para ver en quién o en quiénes ponemos nuestra fe, cómo tenemos nuestra confianza, nuestra fe puesta en alguna gente que, que está abusando de esa confianza. Y eso trae como resultado
una actitud de desconfianza y de hipercrítica que perjudica en los casos en los que verdaderamente podríamos recibir una acción de bendición y de sanación por parte de quien está interrelacionándose con nosotros. Entonces, como vemos, la actitud de crítica en sí misma no es mala. Si no se aplica correctamente en el tiempo y la intensidad adecuada, puede llegar a ser extremadamente perjudicial. Lo mismo con la sumisión. Si uno es sumiso ante Cristo, es decir, se entrega completamente a la acción de Cristo, entonces va a participar en aquello, naturalmente, en aquello que Cristo está pidiendo que uno haga. Ahora, si uno tiene la fe puesta en algo que no es Cristo o en alguien que no está haciendo el bien, entonces eso tarde o temprano nos va a conducir a la desilusión, a la decepción, y eso va a alimentar una actitud de crítica. Por eso es que es necesario tener en cuenta todos estos aspectos y estar atento en la vida para ver en dónde es que estamos poniendo nuestra fe y cómo esa fe alimenta nuestras creencias y esas creencias inevitablemente tienen que estar siendo siempre puestas a prueba, pero puestas a prueba con una actitud de humildad, puestas a prueba como lo que nos pide San Pablo, que es escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, todos estos asuntos relacionados con la salud son un caso particular de asuntos que tienen raíces espirituales que tenemos que ir considerando y asimilando para poder ir desarrollando los valores del discernimiento, para poder aplicar esta sumisión de forma constructiva como nos está sugiriendo Mike Heindel aquí, en el tiempo y en el lugar adecuado. Sí. Y saber que a veces, aunque pongas la fe en Cristo, hay cosas que hay que pagar en enfermedades, como la ofensa al Espíritu Santo, que eso no tiene vuelta. Hay que expiar por medio de alguna enfermedad y bueno, y después sí quedaría como limpio el átomo después de haber pagado esa deuda. Pero que hay que pasar por eso. Exacto. Sí. Exactamente. Entonces, a veces uno tiene la intención de poder ayudar a otro para que se cure o uno mismo para curarse, pero puede ser que haya habido alguna ofensa al Espíritu Santo que no se puede perdonar sino hasta después del fallecimiento, para poder venir en una vida siguiente ya saneado. O también hay situaciones de pérdida de salud que están relacionadas con decisiones que se han tomado en el tercer cielo antes de emprender el camino a la reencarnación, y que se pretende apresurar el proceso y parte de ese apresuramiento del proceso evolutivo implica tener que pasar algunas condiciones de salud que otra gente les puede ir pasando de otra manera o en cuotas en distintas vidas. Así que bueno, siempre hay que intentar buscar el camino de la sanación, pero en definitiva todo está pautado por que se haga la voluntad de Dios. Muy bien, Adriana. Bueno. Queda ahí un pedacito, sí. Sí. Existen 3 grandes factores en toda curación. Primeramente, el poder de nuestro Padre Celestial, luego el médico y por último, el ánimo obediente del paciente sobre el cual pueda actuar el poder del Padre por intermedio del sanador, en forma que disipe todas las enfermedades corporales. Comprendamos enseguida que todo el universo está impregnado
y compenetrado por el poder del Padre, cuyo poder se halla siempre a nuestra disposición para curar todas las enfermedades de cualquier naturaleza que sean. Esto es absolutamente cierto. El médico sanador es el foco, el vehículo por cuyo intermedio se infunde el poder en el cuerpo del paciente. Si aquel es un instrumento adecuado, consagrado, armonioso, real y verdaderamente acorde con el infinito, no hay límite a las obras maravillosas que el Padre puede realizar por su mediación, cuando la oportunidad ofrezca un paciente apropiadamente receptivo y sumiso. Hasta ahí el capítulo. Perfecto. Bueno, muy bien. Quedamos para la semana que viene en el capítulo 9, Sistema Curativo de la Fraternidad Rosacruz.